Ahora bien, lo que les dije al principio, vamos a responder el por qué debía ser negro. ¿Por qué Jesús debía ser negro? Es muy fácil de responder cuando tú entiendes la Biblia de principio a fin. La Biblia tiene dos partes, parte 1 y parte 2. La primera parte de la historia es la noche. La noche siempre va primero y luego tenemos el día. Noche y día. 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz. Así se forma el día. Asimismo, en la historia de la humanidad. Entonces, normalmente los pastores, sacerdotes, ancianos, rabinos, piensan que la historia toda se centra en Israel, cuando Israel ni siquiera es el personaje principal. Israel es el personaje secundario. Pero como nos han contado la historia desde aquí hasta aquí, claro, Israel es el personaje principal desde la mitad de la historia, desde Abraham en adelante. Pero Abraham entra a la mitad de la historia de la humanidad, cuando ya han ocurrido muchísimos eventos. Ya han ocurrido muchísimos eventos y aquí es donde decimos, los primeros que habitaron la tierra prometida fueron los cananeos. ¿Por qué? La historia de la Biblia empieza no con Israel, sino que empieza con Adán y Eva. Y Adán y Eva son creados por Jehová nuestro Dios. Y el primero que abre matriz es Caín. Y Caín significa el adquirido de Jehová. Pero Caín nace siendo rebelde. ¿Por qué? Porque Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Y esa maldad ya estaba en sus corazones. Y esa maldad se la transmitieron a su hijo, Caín. Y Caín nace siendo rebelde. Y él nace con algo que se llama la primogenitura, que es el primero. Él es el primogénito de la humanidad y eso le da el derecho a habitar la tierra prometida. Y él habita la tierra prometida por más de 2500 años. Y esta es la parte de la historia que no te quieren contar. Esos 2500 años fueron habitados por los cananeos, por personas negras que habitaron primero la tierra prometida. Pero Israel dice, no, no, nosotros siempre hemos habitado la tierra prometida y se hacen las víctimas, cuando eso no es correcto. Los que primero habitaron la tierra prometida fueron los negros. Lo dice la Biblia. Fueron los cananeos. Ellos habitaron la tierra prometida. Y aquí es donde nosotros podemos ver el reflejo de Dios. ¿Por qué? Porque si los cananeos estuvieran habitando la tierra prometida, nosotros podíamos entender de que Dios es un varón negro. Y no es un varón blanco, sino que es un varón negro. ¿Por qué? Porque él es del orden de Melquisedec. Miren, vamos a ver primero la primera parte de la historia. Sabemos de que los cananeos habitaron la tierra prometida por más de 2500 años. Y Jehová nuestro Dios a ellos los ordenó por tribus. Ellos se ordenaron por tribus, porque Jehová nuestro Dios los mandó a ordenar por tribus. Le dio un sacerdocio más antiguo que el arónico, que es el sacerdocio de Melquisedec, el primer sacerdocio que existió. Y es de personas negras. La escritura dice que ninguno de ellos sirvió al altar. Lo puedes leer en el libro de Hebreos. Ellos tenían una ley, ellos celebraban las fiestas del Señor, estaban esperando un Mesías, que es el mismo Melquisedec. Los cananeos estaban esperando un Mesías. Lo que ocurre es que como Caín mató a su propio hermano, él recibió una maldición y esa maldición se la pasó a su descendencia. Y los cananeos empezaron a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios le dijo a Israel, Israel, mata a los cananeos. Esa fue la orden de Jehová nuestro Dios. Mata a los cananeos. Pero Israel no obedece, sino que lo hace tributario. Y el cananeo cohabita la tierra con Israel. Y muchos de los cananeos se van para África. Miren, si tú te vas para África,
vas a encontrar de que las personas que están en África, ellos todavía se ordenan por tribus. Se ordenan por tribus. Y recordemos que cuando Jehová nuestro Dios trae a Israel, ¿qué hace en el desierto? Los ordena por tribus, las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. Y como los cananeos pecaron gravemente contra Jehová nuestro Dios dice, bueno, los cananeos no van a recibir el privilegio de recibir al Mesías. Ellos no reciben al Mesías, sino que son los israelitas los que reciben al Mesías. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios va a Egipto. Egipto está por acá y hace el cambio. Cambia, cambia. Trae a Israel y cambia personas negras por personas blancas. Ahora les pregunto algo. ¿Los cananeos vivían mal? No. La escritura dice de que los 12 espías que fueron a recoger la tierra vieron que la tierra de Canaán era buena. Los cananeos vivían como reyes. Jehová nuestro Dios los tenía como auténticos reyes. Tanto que ahí estaban los que ustedes conocen como los Anunnakis. Ellos fueron los que construyeron toda esa tecnología, fueron personas negras, porque aquí en la tierra solamente estamos nosotros. Esa realidad. Fueron personas negras, los hijos de Anak, lo dice la Biblia. Y Jehová nuestro Dios cambió personas negras por personas blancas. Pero él no cambió el Mesías seguía siendo Melquisedec. Y cuando Jehová nuestro Dios envía al Mesías, lo envía a la tribu de Judá. A la tribu de Judá. Y cuando él nace siendo un varón negro bajo el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach. Y su sacerdocio es Melquisedec. Por eso Jehová nuestro Dios le dice a Israel, yo no soy del orden arónico, sino que yo soy del orden de Melquisedec, diciendo yo soy un varón negro. Se lo está diciendo. Dice, juró Jehová, y no se arrepentirá, que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec solamente lo tienen ¿quiénes? Los cananeos. Solamente ellos lo tienen porque a Israel se le dio otro orden, que es el orden arónico. El orden arónico. Hay dos sacerdocios, el sacerdocio de Melquisedec, que son sacerdotes negros, y el sacerdocio arónico, que son rabinos blancos. Y Jehová les dice, mira, Israel, yo no soy como tú, entiéndelo, yo no soy como tú, yo soy del orden de Melquisedec. Porque está diciendo, yo soy un varón negro, se lo está diciendo. Yo soy un varón negro, se lo está diciendo, juró Jehová, y no se arrepentirá, que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Se lo está diciendo, que él es un can. ¿Qué significa un can? Un soberano. Porque eso eran los cananeos. Los cananeos hoy en día los tienen como los menospreciados, los que están en África pasando hambre, y es que ellos están ahí pagando un castigo. Pero Jehová nuestro Dios, él es un can, y un can es un soberano. Normalmente, David decía alabad ajá, y esa es la traducción que han puesto en la Reina Valera, pero esa no es la palabra que decía el rey David. El rey David decía alabad acá, que es soberano. Ja es Jehová. David siempre decía en los salmos, alabad ajá, Jehová. Pero eso no era lo que él decía, porque eso es una traducción. Él decía, alabad acá, el soberano. El soberano, Can significa soberano. Jehová nuestro Dios es un Can, un soberano. Y sus hijos eran ¿qué? Los soberanos de la tierra. Ellos gobernaban el mundo. Los cananeos tenían el dominio del mundo. Asimismo, como hoy en día los judíos dominan el mundo. Y lo dominan porque Jehová nuestro Dios quiere. Les dio la potestad y les dio el poder. Pero los israelitas no entendieron de que Jehová nuestro Dios es un varón negro. Y cuando él llegó, lo que hicieron fue rechazarlo y venderlo. Y eso para él fue un insulto. Es como si alguien me cogiera a mí y me vendiera. Como si alguien me desechara a mí y me vendiera. Y eso fue lo que hicieron con Dios. Eso fue lo que hicieron con Dios. Él es un Can, un soberano. Un soberano. Por eso los negros dominaban el mundo en el tiempo antiguo. Porque ellos eran un ¿qué? Un Can, un soberano. Los soberanos del mundo. Esa realidad. Y eran muy temibles.
Las personas le tenían mucho miedo a las personas negras. Esa es la idea, porque eran temibles en gran manera. Pero Jehová nuestro Dios no se agradó de ellos. ¿Por qué? Porque eran muy violentos y malos. Eran violentos y malos. Esa es la realidad. Entonces, cuando presten atención porque es importante entender los tiempos. Aquí tenemos la historia dividida. Primera parte de la historia y segunda parte de la historia. Miren, cuando Jehová nuestro Dios dice, voy a reemplazar a los cananeos, que son sus hijos, sus hijos directos. Dios adopta a Israel por medio de Moisés. Y Dios empieza a hablar con Abraham, empieza a probar a Abraham a ver si él es digno de habitar la tierra prometida, lo empieza a probar. Y mientras Abraham estaba ahí, él miraba la tierra prometida y miraba los cananeos. Isaac miraba la tierra prometida y miraba a los cananeos. Jacob miraba la tierra prometida y miraba a los cananeos. Recordemos que la descendencia de Israel fue en servidumbre por 400 años en Egipto. Y mientras tanto, el cananeo habitaba la tierra prometida. Pero esta es la parte de la historia que no te quieren contar. ¿Por qué? Porque no les conviene. No les conviene, no quieren que sepan de que las personas negras fueron las que primero habitaron la tierra prometida y de ellos era que iban a ser el Mesías, Melquisedec. Y él llegó, fue con personas blancas. Por las personas blancas lo que hicieron fue que desecharlo y venderlo. Entonces te están contando solamente mitad de la historia. Y yo les estoy explicando, miren, Jesús es un varón negro de cabello blanco. Y si ustedes dicen, no nos importa Jesús, tranquilo, vendrá es destrucción. Porque ustedes realmente no aman a Jesús. No aman a Jesús. Esa es la realidad. No lo aman. Esa es la realidad. No lo aman. Entonces, nosotros debemos entender la verdad. Esa es la realidad. Y es que es un privilegio que se le dio a Israel de recibir el Mesías. Pero como ellos, el racismo no los dejó, perdieron al Mesías. ¿Por qué? Porque hay una profecía que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El primer ángulo que existió son los cananeos. El primer ángulo que existió fueron los cananeos. Y a ellos se les iba a dar el Mesías. Eso se forma así. Primero está la piedra base, que es el pueblo. Luego están los sacerdotes. Y luego está el Mesías. Pero como ellos empezaron a pecar gravemente contra Jehová nuestro Dios, el Mesías se les quitó. Y los cananeos se quedaron sin cabeza, porque el Mesías es el cabeza. Y fueron enviados a África a pagar el castigo de todo lo malo que había hecho, porque los que están en África estaban pagando un castigo, y ese castigo ya terminó. Por eso, muchos de los que están en África se van a empezar a levantar, lo van a ver levantarse, y todos ellos son las variantes de Jesús, son los verdaderos hermanos de Jesús, los hermanos de Melquisedec. Esa es la verdad. Y el Mesías fue dado a Israel, en la tribu de Judá. Entonces volvemos y tenemos una piedra base, que son los israelitas, una piedra fundamental, que son los ortodoxos, y luego está el Mesías. El Mesías. Pero entonces, como los judíos no quisieron a Jesús y dijeron, vendámoslo por 30 piezas de plata, el Mesías fue rechazado y vendido. Y vendido, como diciendo, venga, ese porque es negro no lo queremos y lo rechazamos, que se vaya. Listo, ¿no lo quieren? Perfecto. Se debe cumplir la escritura que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Los edificadores son los masones, porque los judíos son masones, Illuminatis, los de la Rosacruz, los jesuitas, los católicos, los testigos de Jehová, los mormones. ¿No quisieron a Jesús? Tranquilos. La piedra que desecharon, ¿ustedes no me quisieron? ¿Me desecharon? Ah, bueno. Él viene a ser cabeza del ángulo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús se va con sus hermanos.
los cananeos se van y Israel se queda sin cabeza. Y eso genera un vacío. Genera un vacío, te les voy a explicar. Y Jesús se devuelve con sus hermanos los cananeos y los empieza a ayudar. ¿Por qué? Porque el Mesías fue desechado y vendido. ¿Y a quién se lo vendieron? A Jehová nuestro Dios. Y él lo pone en su base, en su base, en su base. ¿Qué ocurre? De que el anticristo no se puede manifestar, no se puede manifestar sin que Jesús sea movido. Porque si Jesús sigue todavía aquí, el anticristo no se puede manifestar porque Jesús lo baja, lo baja. Pero como Jesús fue movido, el anticristo va a aparecer. El anticristo va a aparecer. Ya Jesús no pertenece a Israel. ¿Por qué? Porque lo vendieron. Ya no pertenece. Ya no pertenece. Ya no pertenece a Israel. Ya no pertenece a los testigos de Jehová. Ya no pertenece a los mormones. Ya no pertenece a los jesuitas. Ya no pertenece a los masones. Ya no pertenece a los Illuminatis. Sino que él se viene y restablece el sacerdocio de Melquisedec, que es del sacerdocio que él pertenece. Directamente él los estaba ayudando, pero como lo han rechazado, él se viene a ayudar a sus hermanos, que eran los primeros soberanos del mundo, porque eso significa Can, el soberano. Y la escritura dice que Can es padre de Canaán. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, Israel pierde el Mesías. Él se va para su base. Y por eso la escritura dice que los últimos, que son quienes, los que están en África, ellos son los que están últimos, vendrán a ser primeros. Y los primeros, que son los israelitas, vienen a ser últimos. No lo digo yo, lo dicen las profecías. Yo solamente se las estoy interpretando por cuanto vendieron al Mesías, por cuanto vendieron al mismo Dios Todopoderoso cuando él solamente los quería ayudar. Y ustedes no se dejaron ayudar, sino que fueron rebeldes en gran manera. Esa es la realidad. Y mi deber es advertirles, porque ustedes perdieron el Mesías porque ustedes lo vendieron por 30 piezas de plata. Es como cuando tú vendes algo, un carro. Tú vendes el carro y a ti te pagan la plata, 30 piezas de plata, pero Jesús todavía seguía ayudándolos ahí, ayudándolos. Pero de repente llega y dicen, no, eso ustedes lo vendieron, el Mesías ustedes lo vendieron. Dennos el Mesías. El Mesías es removido y llevado a su nueva base. Israel se queda sin el Mesías y eso le da la oportunidad al anticristo a que se manifieste. Entonces, esto es similar a la historia de José. Para que ustedes lo puedan entender, esto es similar a la historia de José. José es vendido por sus hermanos a unos mercaderes. José es vendido por sus propios hermanos y José se va a Egipto. Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Y allá es donde él se eleva como faraón. Se eleva como faraón. Asimismo, Jesús va a ser puesto en un ángulo y será puesto en lo más alto. ¿Por qué? Por toda la descendencia de Can, por toda la descendencia de Caín, con un sacerdocio que todos son del orden de Melquisedec. Todos los que están aquí abajo son del orden de Melquisedec, sacerdotes negros, del orden de Melquisedec. Y para mucha gente va a ser muy confuso. ¿Por qué? Porque el anticristo va a aparecer un varón blanco y toda la gente dirá un varón blanco es lo que estábamos esperando, pero la Biblia enseña que Jesús es negro de cabello blanco. ¿Y dónde lo van a encontrar? En Egipto. A José, ¿dónde lo van a encontrar? En Egipto. Y José es una sombra de Jesús. Por eso, así como José fue vendido por sus hermanos, asimismo Jesús fue vendido por sus hermanos. Y solamente lo van a encontrar ¿en dónde? En Egipto. En Egipto. Esa es la realidad. Solamente lo van a encontrar en Egipto.
Entonces ustedes deben entender esta realidad para que puedan diferenciar el Jesús verdadero, que es este, del que va a aparecer. Y ustedes son libres de escoger. ¿Por qué? Porque Jesús es el juez de toda carne y ustedes no entienden el carácter de Jesús. Pero la Biblia enseña que el carácter de Jesús es duro. Cuando Él juzga muy duro. Él es amor. Él es muy amoroso. No se puede negar. Tiene un amor infinito, una bondad infinita. Pero cuando Él no juzga con el amor, ni juzga con la bondad, sino que juzga con verdad y misericordia. Y Él te dice, amigo, tú no hiciste las cosas bien, te vas al horno de fuego. Tú no me reconociste ni me aceptaste, te vas al horno de fuego. Él te lo va a decir porque Él creó el horno de fuego. Quien creó el horno de fuego fue Jesús. Jesús fue el que creó todas las cosas, fueron creadas por Él. Incluso Satanás le tiene miedo a Jesús porque Él es el que tiene el horno de fuego. Jesús es el que controla el infierno. Y Satanás va a ser echado en el horno de fuego. Por eso Satanás le tiene tanto miedo a Jesús. Es la realidad. Tú le dices a un demonio, te reprendo en el nombre de Jesús. Y él le tiene miedo. ¿Por qué? Porque Jesús es el que tiene el horno de fuego. Él es el que da vida y Él es el que destruye. Jesús es el que creó todas las cosas. Él creó ángeles y a Él mismo le obedecen los demonios. Porque los demonios eran ángeles que se rebelaron contra Él. Es realidad. Es realidad. Y mi deber es advertir y advertidos están.